Buenos días a todos, bienvenidos a esta exposición sobre Tertuliano. Mi grupo está conformado por Elizabeth Watson, Jesús Salcedo, Caroline Valle, María Ángel Torres y es presentada al Magíster Frank Morales Romero. Empezaremos hablando sobre la biografía de Tertuliano o Quinto Septimio Florente Tertuliano. Él era un apologista cristiano considerado el máximo representante de la literatura cristiana anterior a San Agustín. Los pocos datos de su vida provienen de algunas referencias de sus obras y de autores posteriores, por lo que están sometidos aún a debate. Al parecer su padre era centurión y Tertuliano recibió una esmerada educación en derecho, filosofía y retórica. Vivió un tiempo en Roma donde probablemente ejerció como abogado y se interesó por el cristianismo, aunque su conversión tuvo lugar a su regreso a Cartago, alrededor del año 190. A partir de este momento desplegó una notable actividad polémica contra los paganos y los herejes en defensa del cristianismo a través de sus numerosos escritos. Tertuliano se convirtió en una figura destacada en la Iglesia del Norte de África, aunque es dudoso que llegara a ser ordenado sacerdote. En sus escritos elaboró una prosa latina original y desarrolló el vocabulario que más tarde utilizaría en el pensamiento cristiano. Tertuliano fue ordenado presbítero en la iglesia de Cartago, estando a su vez casado, ya que aquí el celibato no era obligatorio sino hasta siglos más tarde. Este hecho está bien confirmado por sus dos libros dedicados a su esposa. Sin embargo, se opuso a la bigamia, es decir, el nuevo matrimonio de viudos y viudas, y dirigiéndose a quienes experimentaron el feliz cónyuge, urgía a los sobrevivientes a aprovechar la oportunidad de suspender los deseos carnales y no volver a casarse. Tertuliano también fue uno de los mejores teólogos de la cristiandad del siglo III. A la mitad de su vida, más o menos en el año 207, se separa de la iglesia local y se une al grupo religioso de Montano. Pero los montanistas no fueron lo suficientemente rigurosos para Tertuliano, quien rompió con ellos para fundar su propio movimiento religioso. San Agustín afirma que antes de morir, Tertuliano retornó al seno de la iglesia local. Su movimiento, los tertulianos, todavía existía en una basílica de Cartago en tiempos de Agustín, pero en el mismo periodo se trasladaron a Oriente. Tertuliano continuó su lucha contra la herejía, especialmente contra el gnosticismo, y por sus obras doctrinales llegó a ser maestro de Cipriano de Cartago, el predecesor de Agustín y fundador de la teología latina. Dentro de la cristología de Tertuliano se destacan 4 puntos. El primero, Tertuliano considera el Logos de Dios como Dios en sentido derivado. Por ser de la misma sustancia de Dios, Dios que viene de Dios como la luz del sol proviene del sol. Esto lo argumenta diciendo: y decimos que por Dios ha sido pronunciado y de tal pronunciación es generado, y por eso es llamado Hijo de Dios, y Dios por unidad de sustancia, porque Dios es espíritu. Así como el rayo nace del sol, porción de aquella suma, quedándose el sol en el rayo, porque en el rayo está el sol, y no se separa la sustancia, sino que se extiende, así el espíritu de Dios nace y Dios de Dios. El segundo punto, Tertuliano no considera al Hijo coeterno con el Padre. El Hijo de Dios no siempre existió solo a partir de ser engendrado por el Padre. Esto lo demuestra diciendo: nosotros afirmamos, por lo tanto, que el nombre de Dios siempre existió con él mismo, pero no eternamente el del Señor, porque la condición de uno no es la misma que la del otro. Dios es la designación de la sustancia misma, esto es, de la divinidad. El tercer punto, Tertuliano, al igual que Hipólito de Roma, escribió contra el modalismo, doctrina que profesaban Noeto, Praxeas y Sabelio. Los tres afirmaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran la misma persona. Tertuliano escribe refutando a Praxeas. La herejía de Praxeas piensa estar en posesión de la pura verdad cuando profesa
que para defender la unicidad de Dios hay que decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son lo mismo. El cuarto punto. Uno de los soportes de Braceras era Juan 10:30. Tertuliano contradice su interpretación apelando a sus conocimientos de gramática de la siguiente manera: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. De aquí ellos toman su soporte tan ciego para ver en primer lugar que en este pasaje se habla de Dios, yo y el Padre, y que hay un plural, somos, inaplicable a una sola persona. Y por último dice unum sumus y no unum sumus. Buenas, mi nombre es Jesús Salcedo y vengo a hablarles sobre Tertuliano, precursor del trinitarismo latino. Tertuliano, uno de los primeros apologistas que escribió en latín, fue presbítero. Tertuliano fue el primero en afirmar la superioridad de la fe sobre la filosofía, principio que perduró hasta el Renacimiento. Tertuliano decía que las posiciones de la filosofía y la cristiandad habían sido simplemente casualidad. Él veía la filosofía como algo arrogante, desleal e imprudente. También hablaba Tertuliano de su doctrina trinitas, que aprovechó a la Iglesia las terminologías teológicas y técnicas que han quedado establecidas definitivamente en la doctrina cristiana. Defendía a la Trinidad como única sustancia en tres personas: Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres diferentes manifestaciones o modos de única divinidad. Él fue el primero en utilizar la palabra Trinidad. Su visión de la filosofía. Tertuliano, en su visión, sostenía el traduccionismo, que era la teoría con la que quería demostrar que el alma era inmortal, y además decía que el pecado no se podía borrar del hombre. También sostenía el principio prescripto, es decir, de la originalidad o la prioridad de la enseñanza recibida por los apóstoles, Cristo, Hijo de Dios, que las iglesias eran los únicos que tenían el derecho y el poder a interpretar las escrituras conforme a lo expuesto por sus discípulos. Para Tertuliano, el servicio militar era moralmente incompatible con la íntima conciencia de quien se reconocía cristiano. Además, condenaba las actividades económicas relacionadas con los cultos paganos. También mantenía la doctrina materialista y sostenía que Dios era realmente un ser material, del mismo modo que los estoicos pensaban que Dios era un ser material. Por último, Tertuliano no llegó a ser santo. Tertuliano y sus obras. Tertuliano creó aproximadamente 50 escritos. En sus obras morales resulta singularmente la clara tendencia del autor al montanismo. Este fue un movimiento que se produjo en el interior de las comunidades cristianas primitivas, como un esfuerzo para revalidar las realidades neumáticas y escatológicas de los primeros tiempos de la Iglesia. A continuación, les mostraré algunas de sus obras. Una de ellas es la corona a escápula. En esta, la corona prueba la carga idolátrica de la corona en una sociedad dominada por la idolatría y examina si un cristiano puede enrolarse en el ejército. También encontramos el libro de la paciencia, que fue escrita por 3 autores que coinciden en tratar la virtud de la paciencia y señalan su estrecha relación con virtudes como la humildad, la fortaleza o la caridad. También encontramos el bautismo, la oración. Aquí presenta los momentos especiales del rito bautismal, precisa la diferencia del bautismo de Cristo frente al de Juan Bautista. También podemos apreciar Tratado de la paciencia y exhortación a los mártires. Aquí encontramos consideraciones sobre la naturaleza de esta virtud,
sobre los motivos cristianos que en verdad le elevan sobre la indiferencia sinoico-estoica. También podemos apreciar una de sus obras más reconocidas, que es el Apologético. En esta podemos ver que Tertuliano habla con el corazón en las manos. En este texto se encuentran afirmaciones muy hermosas que se han convertido en clásicos y que muestran su profundo sentimiento religioso y su ardiente deseo de sinceridad. Frases de Tertuliano. No conviene tratar como falso lo que conviene mirar como verdadero. No hay por qué condenar lo que solo produce bien, haciendo referencia a la falsedad. Las ilusiones son fantasmas que se figuran en sueño, haciendo referencia a la ilusión